buenos días, tardes o noches, en donde sea que te encuentres escuchando. Hoy te voy a hablar de un tema que surgió a raíz de una recomendación de un seguidor. Y el tema en cuestión aborda a individuos que no solo están en desacuerdo con su identidad personal, sino incluso con su propia especie. Gente que se identifica más con un animal que con un ser humano. Y no falta el primer genio que me vaya a decir, capitán, pero el ser humano es un animal. Estoy hablando de animales no racionales. Entonces, para estos efectos, para las siguientes veces a las que me refiera a un animal, no me estoy refiriendo a un ser humano. En otras palabras, te voy a hablar el día de hoy de los mal llamados transespecie. Y te digo mal llamados porque, como recordarás en el programa del adoctrinamiento trans, no es posible transicionar de sexo, mucho menos transicionar de especie. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Estas personas sufren un tipo de disforia? ¿Sufren algún tipo de trastorno mental o simplemente son unos payasos? Pero antes de empezar, me gustaría recordarte que en Twitter, Instagram, YouTube y en prácticamente todas las redes sociales puedes encontrar al podcast como Opinión El Barco. De igual manera, puedes encontrarlo en otras plataformas como Deezer, Amazon, Spotify o prácticamente cualquier otra plataforma en la que se reproduzcan podcasts. También te reitero que puedes mandarme un correo a opinionelbarco@gmail.com para hacer algún tipo de recomendación, alguna crítica o simplemente mentarme la madre. Y sin más por el momento, voy a platicarte un poco sobre el tema de el mal llamado transespecie. Primero que nada hay que responder a la pregunta ¿qué es un transespecie? Y simplemente puedo decirte que un transespecie es un ser humano que no se siente ser humano y puede identificarse con un animal o incluso con un ser mitológico. Y ya lo sé, empezamos muy temprano a decir incongruencias, ya lo sé. Pero pues lamentablemente esa es la definición con la que se ha denominado por estos grupos progres a los transespecie. Ahora, antes de seguir, voy a decirte una vez más la diferencia entre lo normal y lo anormal. Lo normal es lo habitual o lo ordinario. Lo anormal es lo no habitual o no ordinario. Valga la redundancia, sí. ¿Y por qué te estoy dando estas definiciones? Porque quiero que te des cuenta que en ninguna de las dos se encuentra la palabra bien o mal. Simplemente te estoy hablando sobre las diferencias que hay entre lo que es común y lo que no lo es. Ergo, no podemos entender que lo normal sea bueno ni que lo anormal sea malo. Entonces, hablando primeramente de comunidad LGBT, esta comunidad incluso se denomina como minoría, por lo que no es un grupo normal de seres humanos, porque no es lo común, no es lo habitual. Esto quiere decir que su orientación sexual no determina que sean buenos o malos, simplemente te estoy dando los datos. No es un grupo normal de seres humanos. Pero ahora vamos a hablar de un grupo que incluso dentro de esta comunidad es anormal. Y estamos haciendo referencia a los trans. Pero ¿qué si te dijera que incluso dentro de los trans existe una categoría mucho más anormal que es la transespecie? Entonces te estoy diciendo que el transespecie es un grupo anormal dentro de un grupo anormal dentro de otro grupo anormal dentro de la sociedad. Y ojo, voy a ser muy reiterativo, el término anormal no es un sinónimo de mal y el término normal no es un sinónimo de bien, solamente estoy haciéndote una distinción entre lo que es común y lo que no es común en sociedad. Punto final, no te estoy diciendo nada sobre bueno o malo. Sobre si está bien o si está mal, lo hablamos hasta el final, pero para estas instancias vamos a hablar sobre lo que es común. Y en este grupo de los transespecie, lo más común en cuanto a sentirse como animales es sentirse como un perro o como un gato, pero también existe gente que se identifica con caballos o que se identifica con pájaros o gente que se identifica con cualquier otro tipo de reptil. Y esto por mencionarte únicamente los más normales dentro de este grupo anormal. Pero dentro de este grupo anormal también existen otros anormales que se sienten seres mitológicos como elfos o como dragones, o incluso hay unos que se sienten ángeles. ¿Y cuál es la perspectiva de los transespecie? Estas personas, en la mayoría de los casos, reconocen que tienen un cuerpo humano. Eso lo saben. Lo que también creen es que están atrapados en ese cuerpo porque están convencidos de que realmente no son humanos. Y lo que hacen es que con su racionalidad humana adoptan comportamientos de los animales con los que se identifican e incluso algunos llegan a hacerse modificaciones físicas. Por ponerte un ejemplo, a alguien que se siente una serpiente se va a cortar la lengua a la mitad para que su lengua sea una lengua bífida y tenga más similitud con una lengua serpentil que con una lengua humana.
O en el caso de las personas que se sienten seres mitológicos, hay quienes llegan a ponerse implantes en las orejas para parecer elfos o duendes y llegan incluso a tatuarse los ojos de color negro para que tengan un aspecto un poco más profundo, menos humano, más mitológico, vaya. Pero más o menos para que te des cuenta lo que está pasando es que hay gente que incluso sí llega a cambiar su apariencia física con tal de parecerse más a lo que se sienten. Es algo muy similar a lo que pasa con las personas que sufren disforia de género, pero esto ya es un caso llevado al ultra extremo. Y resulta en un agravante más dura porque hay quienes incluso tratan de renunciar a la protección de los derechos humanos para que ahora los protejan los derechos de los animales. Y bueno, nada más como dato curioso, una de las características de los derechos humanos a nivel internacional es que son irrenunciables. Pero son cuestiones que estas personas les tienen sin cuidado. Como por ejemplo Tom Peters, el transespecie más famoso a nivel mundial. Este tipo lo que hace es que se siente y se identifica como un perro dálmata, llegando incluso a cambiarse el nombre y se autodenominó como Spot. Y Tom Peters a sus más de 30 años comenzó con esta identificación por otra especie, en el que adoptó comportamientos dignos de un perro. Come croquetas, duerme en una casita para perros, se sienta como perro, ladra, es un tipo que actúa como perro. Al grado de que incluso juega con juguetes para perro, los muerde, los mastica y se pone una correa para que lo saquen a pasear. Y encima de todo, se disfraza como dálmata. Y todo esto lo hace con un disfraz sumamente espeluznante que, según él, lo hace parecer más un dálmata. Y yo te lo dije en programas anteriores, a mí no me interesa qué es lo que haga la gente en su vida privada. Lo que me interesa es cuando tratan de traspolar su vida privada a la mía y tratan de imponerme y de obligarme a percibir su errónea realidad. Entonces yo te pregunto retóricamente, ¿qué es lo que está mal? ¿Un ser humano transespecie o una sociedad que reconoce e impone la ideología de este transespecie? Y claramente es la sociedad, pero es una sociedad en la que tú y yo vivimos. Entonces no solamente vamos a responsabilizar a los otros, sino que también hay que hacernos responsables porque yo ya te lo dije en programas anteriores. El problema no es que pase, el problema es que seguimos permitiendo que pase. Y seguimos permitiendo que el adoctrinamiento se meta en nuestras vidas privadas porque si no, nos van a cancelar. Ya basta de este miedo a la cancelación, vamos a poner algo de sentido común y vamos a decirles: si tú te sientes un animal o un ser mitológico, es y siempre va a ser un problema tuyo. No lo vuelvas un problema mío. Porque si nos quedamos callados, ¿qué es lo que pasa? Pasan cosas estúpidas como la que ocurrió en Melbourne, Australia, en donde un adolescente se siente gato. Y en la escuela dicen que la apoyan. Entonces, le permiten comportarse como un gato siempre y cuando esto no sea un motivo de distracción para los demás alumnos. Por favor, que alguien me explique cómo no va a ser distracción que le pregunten en qué año llegó Cristóbal Colón a América y ésta conteste con un maullido. O cualquier otro hipotético que se te pueda ocurrir como comerse un atún directamente de la lata sin usar las manos o algo más descabellado como ir al baño en una caja de arena. Entonces aquí claramente hay una distinción entre ser un problema y tener un problema. Mientras este adolescente tiene un problema, la escuela es un problema, que no está haciendo otra cosa más que celebrar los desórdenes mentales de su alumna. Y fíjate, un menor de edad, por supuesto que está pretendiendo cuando quiere ser un astronauta o cuando quiere ser un policía, pero al final sabe que es un juego. Por más centrado que esté en el juego, sabe que su realidad es otra. Y puede estar muy convencido y muy apasionado por la profesión que está interpretando, pero al final sabe que es un niño. Incluso hay niños que juegan a ser animales. Pero he ahí la distinción entre jugar a ser un animal y sentirse un animal ya de facto. El tema es que tanto la escuela como los padres de esta adolescente debieron de haberle aterrizado su realidad y decirle: no eres un gato, eres una persona. Sin embargo, ninguno de los dos está haciendo otra cosa más que celebrarle estos desórdenes mentales y está creándole otra vez un problema de identidad. Y la verdad de las verdades es que tanto la escuela como los padres saben que el adolescente es un ser humano que se siente gato, pero no es un gato. Y esto solamente es un efecto de la ideología de género en la sociedad. Porque aunque esta ideología está denominada como ideología de género, dentro de ella sí se llega a considerar al transespecie. Entonces yo no te lo voy a decir esto que viene a continuación de manera peyorativa, te lo voy a decir de una manera real.
Y es que toda esta comunidad que se siente identificada y apadrinada por la ideología de género está conformada mayormente por gente con trastornos mentales. Muy diferente a las personas que apoyan únicamente a la ideología de género, que simplemente son personas que se dejan llevar mucho por los sentimientos en lugar de por la razón, y aunque no padecen de estos desórdenes mentales, sí los celebran. Y apoyar a la ideología de género es renunciar a la racionalidad, es renunciar al sentido común y es renunciar a la verdad. Porque lo dije y te lo repito, no tengo ningún problema con cómo se sienta cada quien en su esfera privada, pero no se metan en mi esfera privada. Porque si una persona renuncia a su anatomía y a su morfología, ese ya es problema de esa persona. Definitivamente no es un problema mío. Y el hecho de que yo esté hablando de esto no es un ataque directo a estas personas, sino un ataque directo a la imposición de esta ideología de género tóxica que está haciéndole daño a la sociedad. Y como te puedes dar cuenta, incluso a los más jóvenes e influenciables. Porque hasta que no se metieron con los niños y empezaron a malinfluenciar a los niños con enseñar esta ideología de género en las escuelas y en las redes sociales, no existe un repudio tan grande por este tipo de ideologías. Y sobre la ideología de género y los niños voy a hablar en un siguiente programa, pero ahorita voy a terminar de atender lo que hace referencia al transespecie. Y voy a decirte algo también muy puntual. ¿Cuándo has visto tú que publiquen una noticia de una persona común y corriente saliendo del closet? Por supuesto que nunca, porque a nadie le importa. Sin embargo, el tema de los transespecie siempre es noticia. Especialmente cuando se hacen cosas que están fuera del sentido común, como lo que aconteció en la escuela de Melbourne. Si tú buscas en internet artículos sobre transespecie, los vas a encontrar, porque son algo que no es normal y todavía sigue siendo impactante para la sociedad. ¿Cómo llega a haber gente que aplaude y celebra estos desórdenes mentales? Y lo peor de todo es que saben en el fondo estas personas que apoyan estas ideologías que a quien están apoyando es a un ser humano que no se siente ser humano, pero que nunca va a dejar de ser un ser humano, porque nadie le ha preguntado a un perro de verdad qué es lo que se siente, ni con qué se identifica, ni si realmente está a gusto con ser un perro. Y le reconocen a los transespecie que se sientan otra cosa, porque los transespecies son tan humanos, que tienen la racionalidad suficiente para querer renunciar a su humanidad aun cuando no pueden. En la psiquiatría existe un término que se llama licantropía clínica. Así como lo escuchaste, licantropía clínica, parecería que estamos hablando de hombres lobo, pero no del todo. Aunque sí tiene una cierta similitud de la denominación, no estamos hablando de licántropos. Y la licantropía clínica básicamente hace referencia a las personas que argumentan tener momentos de lucidez y argumentan tener momentos animales, en donde están convencidos de que pueden llegar a transformarse en animales y no hay un tiempo determinado. Puede alguien llegar a transformarse, entre comillas, en un animal en un lapso de un día o en un lapso de varios años. Ponte a pensar en el hombre lobo. El hombre lobo precisamente se transforma con la luz de la luna llena y pierde su naturaleza humana para transformarse en una bestia. Y aquí está la pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre un transespecie y una persona que padece licantropía clínica? Básicamente, el transespecie, como te dije al principio, es una persona que sabe que tiene un cuerpo humano, pero no se identifica con él, y se identifica más bien con un animal o con un ser mitológico, mientras que la licantropía clínica hace referencia a un ser humano que siente que se transforma en animal. Y son casos sumamente raros, pero vale la pena mencionarlos para que también se sepa la distinción entre uno y otro. Sin lugar a dudas, lo que sí puedo decirte y asegurarte es que aunque son distintos términos, el transespecie definitivamente padece de una disforia. Y en ambos casos, tanto en el transespecie como en la licantropía clínica, ambos son padecimientos psiquiátricos. Pero el transespecie tiene la cualidad de que es incongruente hasta dentro de su propia ideología. Porque hay unos que están tan convencidos de que son animales que, te dije, quieren renunciar a sus derechos humanos. Pero hay otros que quieren conservar ciertos derechos como sacar tarjetas de identificación de su país, donde los reconozcan ya no como seres humanos, sino como el animal con el que se identifican. Y hay gente que incluso se identifica como una vaca, por ejemplo, que promueve mucho el veganismo, no por el cuidado a las vacas ni por una protesta ambiental, sino por el cuidado de
sus amigos y sus parientes, llegando a ver a los mataderos como si fueran un holocausto. Y mi pregunta para todas estas personas es, ¿tienen planeado reproducirse? Ya con esta pregunta empiezas a ver si quien está celebrando este tipo de desórdenes está a favor también de la zoofilia, en teoría. Y otra pregunta también es, si llegan a enfermarse o a tener algún malestar, ¿quién los va a checar? ¿Un veterinario o un médico? Y son preguntas que son, en esencia, sumamente estúpidas, pero que estas personas van a tener que responder en algún punto. Porque por más complicado que sea para nosotros, que somos racionales, pensar que existe gente que puede verdaderamente identificarse con un animal, hay gente que sí se identifica con un animal y hay gente que promueve que la gente se identifique con un animal. Y lo que verdaderamente a mí me enoja no es que la gente crea que es un animal, sino que otras personas obliguen al resto de la población a creerlo. Como por ejemplo incluso a un empleador. ¿Tú te imaginas cómo puede subsistir un transespecie? Sí, yo le estoy dando trabajo a una iguana y a un perro. Por supuesto que no. No hay que ser incongruentes y realmente no creo que se tengan que dar muchos más argumentos para clarificar que el transespecie está verdaderamente mal. Y no fue hasta este punto en donde sí van a converger el término anormal con el término estar mal para definir lo que es un transespecie. Te recuerdo que puedes enviar un correo electrónico a opinionelbarco@gmail.com, en donde podrás hacer cualquier tipo de comentario que en definitiva voy a leer, pero no te prometo que vaya a contestar. Si estás en YouTube, dale like al video y compártelo para alterar el algoritmo y que esto llegue a otros oídos porque, evidentemente, por el lenguaje que empleo, que es un poco más crudo, las barreras de alcance son un poco más limitadas. Sin más por el momento, quedo pendiente y atento a tus comentarios. Te habló el capitán y te deseo un excelente día. Nos vemos para la próxima.